Bueno, hoy vamos a ver la irrigación del miembro torácico. Vamos a ver primero la irrigación del miembro torácico del equino y después vamos a ver las diferencias con los carnívoros. Acá en la imagen podemos ver las arterias del equino. Vamos a comenzar en la arteria axilar. La arteria axilar se ubica a medial de la articulación del hombro. Es continuación de la arteria subclavia. Cada arteria subclavia entra a cada miembro torácico y luego se continúa como arteria axilar. La arteria axilar es un tronco corto. Su primera rama va a ser la arteria supraescapular, que se dirige hacia el borde craneal de la escápula y pasa hacia lateral para irrigar al músculo supraespinoso, que se ubica en la fosa supraespinosa de la escápula, acompañando al nervio supraescapular. La otra rama de la arteria axilar es esta, que es la arteria subescapular. La arteria subescapular va a dar varias ramas. Una es la arteria tóraco-dorsal, que va a irrigar al músculo dorsal ancho, también va junto con el nervio tóraco-dorsal. Luego asciende por el borde caudal de la escápula y da la arteria circunfleja de la escápula, que se va hacia lateral de la escápula. Da ramas al redondo mayor y después termina dando ramas al músculo subescapular. También da una rama que bordea la articulación del hombro por caudal, que se denomina circunfleja caudal del húmero. Bordea por caudal la articulación del hombro, se va hacia lateral del húmero y ahí se van a ostomosar con otra arteria que ahora vamos a ver. A partir de que la arteria axilar da esta arteria subescapular, ya se continúa como arteria braquial. La arteria braquial va o recorre la superficie medial del brazo, es una arteria de un calibre importante, va acompañada por el nervio mediano en ese trayecto, el nervio mediano y músculo cutáneo. ¿Se acuerdan que iban en esta parte, el nervio mediano y el músculo cutáneo iban envueltos en una vaina común? Y por caudal, el nervio cubitano. Desciende por la cara medial del brazo y ahí va dando sus ramas. La más proximal, o sea, la primera que da, es la arteria circunfleja craneal del húmero, que se va hacia craneal del húmero y se anastomosa con la circunfleja caudal, que daba la subescapular. Hacia caudal está esta arteria, que es la profunda del brazo, se va a ir hacia caudal del brazo y va a irrigar los músculos que se ubican en esta región, los músculos tríceps principalmente, y tensor de la fascia antebraquial. Ahí tenemos las ramas musculares. Y después da una arteria que se continúa hacia distal, que se llama colateral del radio. Esa arteria va a descender por lateral del codo y por lateral del radio, hasta la parte distal del radio. Ahí se van a estomosar con otras arterias para formar la red dorsal del casco. Otra de las ramas de la arteria braquial, pero hacia craneal, esta era hacia caudal, hacia craneal, es decir, que va a ir a los músculos craneales del brazo, es la arteria bicipital. La arteria bicipital a veces son 2 o 3 arterias que irrigan el músculo bíceps braquial, y da algunas ramas también al músculo braquial. Sigue descendiendo por el brazo y otra rama que da hacia craneal es la transversa del cúbito. Esta arteria, la transversa del cúbito, desciende por craneal del codo, va a irrigar a todo el grupo extensor, los músculos craneolaterales del antebrazo,
y va a descender hasta la parte distal del radio. Ahí se van a astomosar con la colateral del radio y formar esta red dorsal del carpo. Después, hacia caudal, esta es la transversa del cúbito, ¿no? O cubital transversa. Después, continúa ya en la parte distal del húmero, la arteria braquial, hacia caudal, da la colateral del cúbito, o cubital colateral. Fíjense que esta arteria se dirige hacia caudal, cruza por medial, la tuberosidal o olecranon, y desciende por caudal del antebrazo. Ahí, en caudal del antebrazo, entra lo que conocemos como surco cubital en el equino, ¿no? Es la cubital colateral, acompaña al nervio cubital y a la vena cubital colateral. Desciende todo por el surco cubital. Cuando llega a la parte distal del radio, o sea, la parte distal del antebrazo, se va a dividir igual que el nervio. ¿Se acuerdan? El nervio cubital se dividía en una rama dorsal y en una rama palmar. Bueno, la arteria hace lo mismo. La rama dorsal va a ir hacia dorsal y se van a astomosar acá y formar parte de la red dorsal del carpo. Y la rama palmar se va a unir a la arteria palmar medial de la mediana, que ahora la vamos a ver. La arteria braquial cruza por medial la articulación del codo y su última rama va a ser esta. Es una arteria cortita que se llama interósea común. Esa arteria interósea común atraviesa el espacio interóseo y se continúa como arteria interósea craneal. Va hacia craneal del radio y va a irrigar los músculos craniolaterales del antebrazo, los extensores de la mano, junto con la transversa del cúbito. Acá tenemos las dos. También esta desciende para anastomosarse en esta red dorsal del carpo. La interósea caudal en el equino es muy cortita, es esa que vemos ahí. Queda ahí en la parte proximal del radio, da una irrigación ahí a la parte proximal de los flexores. Bien, una vez que la arteria braquial da esta arteria, la interósea común, se continúa como arteria mediana. Y como su nombre lo indica, va a ir por medial de la región del antebrazo, cubierta por el músculo flexor carpo radial. Ahí va acompañada, debajo del flexor carpo radial, por el nervio mediano y la vena, o venas, a veces son dos, medianas. Eso es lo que se llama paquete mediano, paquete vasculonervioso mediano. Van a ver que para verlo tenemos que cortar el flexor carpo radial. La arteria mediana desciende, cuando llega a la parte distal del antebrazo, da una arteria que se llama radial, que es esa chiquita que vemos ahí. La arteria radial se va a ir hacia craneal y dorsal del carpo y también va a formar parte de la red dorsal del carpo. Luego la arteria ya casi bien en distal se va a dividir en una arteria palmar medial, que es la de mayor calibre, es esta que vemos acá, fíjense que es de un calibre muy importante, la arteria palmar medial, y la arteria palmar lateral, que es de menor calibre, que es esta que vemos acá. ¿Sí? Si seguimos por dorsal de la mano, dijimos que acá, bueno, se van a unir estas arterias que forman esto que se llama red dorsal del carpo, y de esta unión emergen dos arterias metacarpianas dorsales. Arteria metacarpiana dorsal 2 y dorsal 3, es decir, una lateral y una medial, que van a ir por dorsal del metacarpo, se van a ir haciendo palmares, se colocan en el surco entre el rudimentario y el tercer metacarpiano, ven que desciende por el surco. Cuando llegan al botón terminal de cada metacarpiano, perforan y pasan hacia palmar, a unirse con las arterias palmares.
Cada arteria palmar también va a descender, pasan por el canal del carpo. La palmar medial es de mucho mayor calibre que la palmar lateral. Acá, en la parte distal del carpo, se unen en un arco, se llama arco palmar profundo proximal, y ahí salen esas dos arterias pequeñas que ustedes ven ahí, que son las metacarpianas palmares, 2 y 3. Estas van profundas, bien pegadas contra el hueso, debajo de la entrecuerda, es decir, del ligamento suspensor del nudo. Y después tenemos las arterias digitales palmares, digitales comunes, 2 y 3, que son estas, que van a cada lado de la cuerda, es decir, de los tendones flexores. Todas, o sea, las digitales palmares, las metacarpianas palmares, y reciben también las metacarpianas dorsales, se unen acá, en la parte distal del metacarpo o canio, y forman el arco palmar profundo distal. De ese arco van a salir las arterias digitales. En realidad se considera, como es la de mayor calibre, que las arterias digitales provienen de la división de la digital palmar común 2. ¿Sí? Pero ven que hay un arco acá de unión de todas y ahí emergen las arterias digitales. Las arterias digitales se llaman arterias digitales palmares propias. Obviamente va a haber una medial o 2 y una lateral o 3. Cada arteria digital desciende a cada lado de los dedos y en cada falange va a dar una rama dorsal. Es decir, va a dar una rama para la falange proximal, rama dorsal para la falange proximal, rama dorsal para la falange media, y luego cada arteria digital entra en los forámenes solares que tiene el hueso. ¿Se acuerdan cuando vimos hueso, cuando vimos la falange distal? Estaban esos agujeros, los forámenes solares. Bueno, cada arteria digital entra a través de esos forámenes dentro del hueso, dentro de la falange distal, y se anastomosan en lo que llamamos arco terminal. Bien, acá podemos verlo en un preparado. No están todas porque normalmente algunas se van cortando, pero por ahí podemos ver las principales ramas. Esta es la arteria axilar, ¿sí? Ahí vemos la supraescapular, ¿sí? Que va hasta el nervio, al músculo supraespinoso. Esta es la arteria subescapular, que va ascendiendo, ahí da la rama tóraco-dorsal, y después, bueno, estas son las pequeñas ramas, la circunfleja de la escápula y ramas subescapulares. Esta es la arteria braquial, ahí alcanzamos a ver la arteria bicipital para el bíceps braquial. La arteria, esa es la braquial profunda, que va a los tríceps. Luego desciende y ya acá las ramas se van perdiendo, no vemos nada. Hasta ahí. Y ahí ya se continúa como mediana. Ven que acá está cortado el flexor carporradial para ver, ahí está la arteria, esa es la arteria mediana que sigue y este es el nervio mediano. Acá, bueno, lo podemos ver un poquito mejor porque está un poco más amplio. Ahí tenemos la arteria que va descendiendo. Ven que está cortado el flexor carporradial para verlo por medio del antebrazo. Ahí está la arteria, apenas porque esto es un llenado, ¿no? La arteria, ahí, y eso es el nervio mediano que acompaña. Bien, vamos a ver un poquito lo que fuimos viendo de la división por palmar de la arteria mediana y de la arteria colateral del cúbito, o cubital colateral.
Fíjense que volvemos a esta imagen que ya la habíamos visto con los nervios. Ahí tenemos el nervio mediano y el nervio cubital. Y ahí tenemos la arteria mediana y la arteria colateral del cúbito. La arteria mediana se va a dividir entonces en una palmar lateral y una palmar medial. Hoy dijimos que la palmar medial era la de mayor calibre. Fíjense que es mucho más gruesa, de mayor calibre que la lateral. La palmar lateral, acá está recibiendo la rama palmar, igual que el nervio, la rama palmar de la arteria colateral del cúbito. Y ahí se forma la arteria palmar lateral, que es de menor calibre, y acompaña la rama del nervio. Es muy parecido a la distribución del nervio. Esta arteria también, la del cúbito, da ahí una rama, que acá no la dibujaron, que es la rama dorsal, que se va hacia dorsal y forma parte de la red dorsal del carpo. Bien, acá vemos también las dos arterias palmares que se unen en un arco. Este es el arco palmar profundo proximal. Y de ese arco salen estas arterias, ven que son profundas, van debajo de la entrecuerda, tendón o ligamento suspensor del nudo, profundas, pegadas al hueso, que son las arterias metacarpianas palmares. Entonces tenemos las profundas, metacarpianas palmares, las más superficiales, que van a ambos lados de los tendones flexores, junto con los nervios, las digitales comunes palmares 2 y 3. Y por dorsal venían las metacarpianas dorsales, que pasaban por acá, por abajo del botón terminal, y acá en la parte distal del acaño del metacarpo se unen en este arco, ¿ven? Acá tenemos este arco, la unión de todas las arterias. Este arco se denomina arco palmar profundo distal. Y de ahí salen las arterias digitales. Pero si miramos, fíjense que la de mayor calibre, que es la digital común palmar 2, es la que da las arterias digitales. Igual también están las anastomosis, está el arco. Ahí tenemos las arterias digitales como, propias, palmares, lateral y medial. Y cada arteria digital, ven que va por los laterales del dedo y va dando ramas dorsales, que eso acá no lo podemos ver porque está del otro lado, ramas dorsales a cada falange. Rama dorsal para la falange proximal, rama dorsal para la falange media, y después entran en la falange distal y se unen en el arco terminal. Bien, esto ya lo hemos visto con nervios, es la misma imagen, la región de la caña. Acá vemos por palmar los tendones flexores o cuerdas, los nervios palmares, ¿se acuerdan la rama intercomunicante? Y ahí va, abajo del nervio va la arteria y las venas. De este lado podemos verlo mismo. Bien, ahora vamos a ver las arterias del miembro torácico del perro. Es muy parecido, va a haber muy pocas variaciones y obviamente la mayor variación que vamos a encontrar, por diferencias, es a nivel de lo que es la mano por el número de dedos, ¿no? El equino tiene un solo dedo y los carnívoros tienen 5. Bien, entonces tenemos que de la arteria subclavia, ¿sí?, se origina la arteria axilar, que es esa, ¿sí? La arteria axilar en el perro da esta arteria que se llama torácica externa, que va a ir por la parte lateral del tórax, no va al miembro torácico, va a la parte lateral del tórax, esta no la da en el equino. Después tenemos la arteria torácica lateral, que también va a ir por el lateral del tórax y no la tenemos en el equino. Y después tenemos la arteria subescapular, ¿sí?
fíjense que acá no tenemos arteria supraescapular, sino que tenemos esta en reemplazo que se llama torácica externa, que va por el borde craneal de la escápula y luego va por lateral del tórax. Para la vuelta y va a la pared lateral del tórax. La arteria axilar, entonces, luego da la arteria tóraco-dorsal, que va al dorsal ancho, y la arteria torácica lateral, que va por lateral del tórax. La única rama que vemos después, de las que habíamos visto en el equino acá, igual es la subescapular. Ahí la tenemos, la subescapular es igual, asciende por el borde caudal de la escápula, y va a ir al músculo subescapular y redondo mayor, o peroné mayor. Después da, igual que en el equino, la circunfleja caudal, que bordea por caudal la articulación del hombro y se va a anastomosar con la craneal. Bien, a partir de ahí comienza la arteria braquial. Es igual, va por medial del brazo, acompañada igual por el nervio musculocutáneo mediano. La primera rama que da, igual que en el equino, humeral circunfleja craneal, que bordea y se anastomosa con la caudal. Braquial profunda para irrigar los tríceps. La arteria radial colateral o colateral radial, que eso es igual, ¿sí? Después tenemos la arteria cubital transversa, igual. Y después tenemos, ahí la cubital transversa, igual, para los músculos extensores o craniolaterales del antebrazo. Y la cubital colateral, perdón, o colateral del cúbito, que es la que va a ir hacia caudal y entra en el surco músculo espiral. Bien, después la diferencia acá es la arteria esta que no tenía el equino, la arteria braquial superficial. Hay una braquial profunda, que es para los tríceps, eso es igual que en el equino, pero acá, opuesta hacia craneal, aparece la arteria braquial superficial, que no está en el equino. Esta arteria braquial superficial desciende y en craneal del codo se divide en dos arterias, ¿ven? Fíjense, estas dos arterias descienden todo por craneal del antebrazo directamente a la mano. Cada una de estas ramas se llaman rama medial y rama lateral antebraquial. Algunos las llaman arterias antebraquiales superficiales, lateral y medial, ¿sí? O rama medial y rama lateral de la braquial superficial. Estas arterias van a ir a ambos lados de la vena cefálica. Recorren toda la parte craneal del antebrazo. Cruzan el carpo y se dividen en ramas metacarpianas para los dedos. Metacarpianas dorsales para los dedos. Esta es la diferencia principal con el equino. Después lo demás, hasta ahora, es igual. Bien, y acá la axilar, entonces, que no teníamos la arteria supraescapular. Después tenemos que la arteria braquial, entonces, da las dos cubitales, cubital transversa y cubital colateral, desciende, da la arteria interósea común, fíjense a nivel del espacio interóseo, también da la arteria interósea común, y esa interósea común se va a dividir en una interósea craneal, que va a ir hacia craneal del antebrazo, es igual, ahí, y pasa ese craneal del antebrazo, y después una interósea caudal, que la interósea caudal acá es mucho más desarrollada.
la interosa craneal irriga los flexores de la mano. Después que la arteria braquial da su última rama, que es la interosa común, ahí ya empieza a ser arteria mediana. La arteria mediana igual, va a ir por medial del radio, acá va a ir entre el radio y el cúbito, ¿sí? Porque se acuerdan, había un espacio interoso grande acá, debajo igual del músculo flexor carporradial, y cuando llega más o menos al tercio medio, acá no se divide en tan distal, al tercio medio más o menos del antebrazo, esta arteria mediana da la arteria radial, que es esta, ¿sí? La arteria radial, igual esto, ¿eh? Y después se divide en palmar lateral y palmar medial. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver cómo es esta distribución en la mano. Bueno, acá tenemos la red dorsal del carpo, en los equinos, habíamos visto que era la unión de estas arterias en la cara dorsal del carpo, se unía la rama dorsal de la arteria radial proximal, la rama dorsal de sería la arteria interósea craneal, la rama dorsal de la cubital colateral y la cubital transversal. En el caso del perro es muy parecido, fíjense que son prácticamente las mismas, la arteria radial, ¿sí? La cubital transversa. Vamos a tener que también hay una rama dorsal de la interósea caudal, porque la interósea caudal en el perro es muy desarrollada, a diferencia del equino que era muy cortita. Y una rama de la arteria antebraquial superficial craneal, la rama medial, también puede colaborar. Es cuando descienden hacia distal, hacia la mano. Bien, acá tenemos entonces la red dorsal que se unía a estas arterias, y de ahí, de esa red dorsal, salen, igual que en el equino, las arterias metacarpianas dorsales, pero en el equino eran dos. Acá vamos a tener varias, ¿sí? Perdón, me sonó el teléfono. Bien, acá vamos a tener 4, ¿no? Metacarpianas dorsales. Bien. Y después vamos a tener, esto es lo que sale de la red dorsal del carpo. Y después vamos a tener que desde la parte superficial, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos las arterias antebraquiales superficiales, la rama medial y lateral, que venían a ambos lados de la vena cefálica, que también van a dar arterias metacarpianas, ¿sí? Pero estas van a ser superficiales. Entonces, ¿se acuerdan? Igual que hablábamos en el caballo. Cuando hablamos de, a nivel de metacarpo, de arterias superficiales, hablamos de arterias digitales comunes. ¿Sí? Eso indica que son superficiales. Si hablamos de metacarpianas, eso indica que son profundas. Entonces, acá en la mano se complica porque va a haber por dorsal arterias digitales comunes, ¿sí? Una para cada dedo, que son superficiales, y metacarpianas dorsales, que son profundas. ¿Mm? Bien. Después, cada una de estas metacarpianas, tanto las superficiales, o sea, las superficiales las llamamos digitales comunes dorsales, ¿no? Y acá las tenemos, arterias digitales dorsales comunes. Y las profundas, metacarpiano dorsal 1, por ejemplo. Cada una de estas se van a unir en un arco, y de ahí van a emerger las arterias digitales propias. De la unión de la arteria digital común 1 con
con la parte profunda, que es la metacarpiana dorsal 1, se van a unir en este arco, a nivel de lo que sería el comienzo del dedo, y dan las arterias digitales propias, para el dedo 1 y para el dedo 2, es decir, axil y abaxil, axil y abaxil, ¿sí? No, con esto no los voy a complicar. Lo tienen acá, es un ejemplo, pero es para que sepan que vamos a tener por dorsal de la mano en el perro una irrigación superficial y una irrigación profunda, es decir, arterias digitales dorsales comunes y metacarpianas dorsales. Bien, y vamos a ver venas ahora. Una vez que terminamos con las arterias, vamos a ver las venas. Las venas son satélites en general de las arterias, es decir, que si nosotros sabemos toda la distribución de las arterias, vamos a saber las venas, salvo una de las venas que es drenaje venoso superficial, que es la vena cefálica, que es la que no tiene una arteria satélite, que no hay una arteria cefálica. Es una vena cefálica que va sola, digamos, va acompañada con otras estructuras. Bien, la vena cefálica se va a formar básicamente de dos venas. Una es la vena radial y otra es la vena palmar medial. La vena palmar medial, o también la podemos llamar vena digital palmar común 2, que se las muestro acá, ¿sí? La vena, ¿sí?, palmar medial o vena, porque acompaña la arteria, entonces se llama igual, vena digital palmar común 2. Acá vemos que asciende la vena, es continuación de la vena digital, asciende, cruza el carpo, ¿sí? Acá se va a unir con la vena radial, que es una vena que es satélite de la arteria radial, que veíamos acá, y se continúa como vena cefálica. La vena cefálica, perdón, esta es. La vena cefálica accesoria, la otra vena que aparece, hay una vena cefálica y una vena cefálica accesoria. La vena cefálica accesoria, en el equino, se va a formar, no viene del dedo, se va a formar de una red venosa, que es satélite a la red arterial, de la red venosa dorsal del carpo, se origina de la cara dorsal del carpo, asciende por craneal del antebrazo, por medial va a ir la cefálica y por craneal la cefálica accesoria. Y en la parte proximal del antebrazo, es decir, muy proximal, muy arriba, se unen ambas y forman la vena cefálica común. Que si la seguimos, la vena cefálica común asciende, ¿sí?, se coloca en relación al músculo brachiocefálico y se mete en el surco pectoral lateral, entre el brachiocefálico y el pectoral descendente, que lo veamos en esta imagen. Acá. ¿Sí? Ven, asciende y entra en el surco pectoral lateral o delta pectoral, ahí entre el pectoral descendente y el brachiocefálico, y desemboca en la vena yugular. En esta imagen, fíjense que bien se ve este linfonodo, que es el linfonodo preescapular, que está en el borde craneal de la escápula. Este es el músculo subclavio, que está en el borde, perdón, este es el supraespinoso,
está en el borde craneal de la escápula, y es grande, muy grande. El linfonodo mide más o menos el largo de una mano, de 10 a 12 centímetros. Y ahí vemos perfectamente la desembocadura de la vena cefálica en la vena yugular. Acá vemos la vena yugular, que es el brachiocefálico, y por ahí asciende la vena cefálica y desemboca. En su trayecto, cuando asciende por el brazo, da una vena que se llama mediana cubital o cubital mediana, o mediana del cúbito, la llaman así. Mediana cubital o mediana cubital o cubital mediana. Esta vena une la vena cefálica con la vena mediana o braquial. Casi siempre es a la altura de la vena braquial, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Esta vena une el drenaje superficial venoso, que forma la vena cefálica, con el drenaje profundo, que es o lo lleva la vena braquial. Bien, en el equino, en el perro, esto va a variar un poco. Primero vamos a tener igual una vena cefálica y una vena cefálica accesoria. La vena cefálica, que es la que nosotros acá tenemos, esta es una vista craneal del antebrazo del perro, acá con la letra A, ¿sí? Tenemos la vena cefálica, y con la letra B, la vena cefálica accesoria. Acá, la vena cefálica va a venir desde palmar, se va a originar de la vena radial. Acá vemos la mano del perro, ¿sí? Vemos las venas. Esta es una vista palmar y una vista dorsal. Acá vemos desde palmar cómo las venas metacarpianas palmares se van uniendo, se forma esta vena, que es la vena metacarpiana palmar medial, que asciende, recibe la vena radial y forma la vena cefálica. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Y la vena cefálica accesoria va a venir desde dorsal. O sea, se forma, la vena cefálica accesoria se origina de la red dorsal del carpo, pero esta red dorsal del carpo, a diferencia del equino, viene desde los dedos, ¿sí? Viene de las venas metacarpianas dorsales. Las venas metacarpianas dorsales se van a ir uniendo en una vena común, ¿sí? Que forma una red que se llama red dorsal del carpo. Y de ahí se va a tomar origen la vena cefálica accesoria, que es la que vemos acá. O sea que la vena cefálica accesoria viene más que nada de las metacarpianas dorsales, y la cefálica viene de la vena metacarpiana palmar y de la radial, ¿no? La vena radial. Y otra diferencia con el equino que observamos acá es la unión de ambas, la cefálica accesoria y la cefálica, en la parte distal del antebrazo. Fíjense que se unen bien en distal de la región del antebrazo. Luego de esa unión asciende una sola vena cefálica, que es la que nosotros encontramos en el perro en la región craneal del antebrazo. Y acá es muy importante esta vena porque, bueno, se utiliza para inyecciones endovenosas en el perro, es de uso corriente. Esta vena va acompañada acá por el músculo supinador largo braquirradial, que lo vimos la semana anterior, por las ramas del nervio radial, que también lo vimos, eran los nervios antebraquiales, superficiales, rama lateral y rama medial, y por las arterias que vimos recién, que eran las arterias
antebraquiales superficiales, la rama lateral y la rama media. Todo esto acompaña a la vena cefálica acá por craneal del antebrazo. La vena asciende, ¿sí? Va a ir a craneal del brazo, da la arteria, la vena, igual que en el equino, la vena mediana, ¿sí? Que une la vena cefálica con la vena braquial, eso es igual, asciende la vena cefálica y cuando llega a nivel del brazo, acá la vemos que asciende por craneal del brazo, y cuando llega más o menos a la parte proximal del brazo, da esta vena, que profundiza en el brazo, que es la vena axilobraquial. Esa es otra diferencia con el equino. La vena cefálica, entonces, da la vena axilobraquial, que se une a la vena axilar. Porque acá profundiza en la región del brazo y va a ir a desembocar en la vena axilar. En este trayecto, acá no lo vemos porque es profundo. En este trayecto de la vena axilobraquial, acá en profundidad, hay otra vena que se llama homobraquial. La vena homobraquial se origina de la vena axilobraquial, no la vemos acá, va por profundo y desemboca directamente en la vena yugular. Después, la vena cefálica continúa, va por el surco pectoral lateral, entre el braquio cefálico y el pectoral descendente, y desemboca en la vena yugular. Eso es igual. Bien, y en esta imagen podemos ver el antebrazo del equino y del perro y las diferencias de estas venas. Acá observamos en el equino la vena cefálica accesoria, que no viene de los dedos, se origina del carpo, y la vena cefálica y esa unión en proximal del antebrazo. Acá observamos en el perro la diferencia. La cefálica accesoria, que viene de los dedos, de la región dorsal de la mano, y la cefálica, que viene de la región palmar. Se unen en el tercio distal del antebrazo y asciende una sola vena cefálica por craneal, acompañada de todas estas estructuras: el músculo braquirradial, las arterias antebraquiales, los nervios antebraquiales del nervio radial. Ahí vemos que va la vena mediana cubital, que la une a la braquial, y después asciende. Y ya después, la otra no la vemos, la axilobraquial, porque está en el brazo. Bien, esto es el origen en la mano del perro. Y para terminar, nos quedaría ver el drenaje linfático del miembro torácico. Vamos a tener un linfocentro, que es el linfocentro axilar, formado por distintos linfonodos. En el caso del equino, vamos a tener el linfonodo axilar propio, que va a estar ubicado sobre o rodeando la arteria axilar, el axilar de la primera costilla, que está en relación a la pared lateral de la primera costilla, es muy pequeño este, y el linfonodo cubital, que se ubica en medial de la articulación del codo. Es decir, que el drenaje linfático de todo lo que es la mano y el antebrazo en el equino va a ir primero al linfonodo cubital y de ahí sus eferencias al axilar propio, y del axilar propio al axilar de la primera costilla, y de ahí asciende, puede ir o al cervical superficial o directamente a la vena yugular o a la vena cava craneal. Recuerden siempre que el drenaje linfático es en un solo sentido, es decir, desde el órgano hacia el corazón. En el caso del canino, el linfocentro axilar va a tener solo dos linfonodos.
el axilar propio, que es el que está, siempre que está en relación con la arteria axilar, y aparece este linfonodo, que es el linfonodo axilar accesorio, que solo lo tienen los carnívoros. Y es palpable. Lo vamos a ubicar en la pared lateral del tórax, sobre las costillas, detrás, o sea, hacia caudal, del músculo tríceps. Se palpa ahí. Si uno pasa la mano por la pared lateral del tórax, detrás de los tríceps, en los carnívoros lo palpamos. Es decir, en el caso del miembro torácico, todo lo que es el drenaje del miembro va a ir al axilar propio. El axilar accesorio va a recoger de parte de la región tricipital y después de todo lo que es parte lateral del tórax. Y muy importante, en las hembras, después lo vamos a ver cuando veamos genitales, de las mamas torácicas. ¿Sí? Del axilar accesorio la linfa va al axilar propio y de ahí puede ir a la vena yugular, a la vena cava o directamente al conducto torácico. Bien.